Hola, buenos días, bienvenidos nuevamente a la revista L10. Hoy es un día muy especial para nosotros porque estamos estrenando logo, plataformas, redes sociales y volvimos a este proyecto que amamos, la revista L10, un espacio pensado para esos escritores emergentes que quieren dar su voz a conocer. Entonces, este es un espacio también para hablar sobre la promoción de la lectura, la literatura, los autores, el mundo editorial, el fin, esto que nos apasiona. Y para ello, pues está uno de los integrantes, fundadores de la revista, el profesor John Alexander Martínez. Bienvenido, John. Cuénteme cómo vamos. Creo que tiene el micrófono apagado, John. Hola, hola, buen día. Aquí retomando otra vez con estos programas que ya hace quizá 2 años habíamos iniciado, muy motivado a continuar con esos procesos, ¿no? Culturales, sociales, que es lo que nos gusta a nosotros de la revista L10. Pues contarles también que ya muy pronto va a ser el lanzamiento de la revista digital, pues para que estemos pendientes y participen también en ese proceso, en esa convocatoria. Hoy a quién tenemos, Jessy. Bueno, hoy vamos a abrir este programa con una invitada muy especial. A ver, ¿cómo la presentamos? Vamos a presentar que es una mujer alegre, muy sonriente y un detalle, John, es una mujer dicharachera, me gusta mucho eso. Es una mujer que conoce profundamente nuestro país y tiene una relación muy fuerte con el lenguaje. Para ello, ella trabaja en el Centro de Memoria Histórica. Prometo aprenderme el nombre completo de la biblioteca de la que viene, y siento que va a ser una muy buena conversación en el sentido que vamos a hablar sobre la profundidad del lenguaje frente al tema del conflicto armado. Entonces les voy a presentar a Narti Juliet Vázquez. Hola Narti, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, John, Jessy, un placer, escuchas. Muchas gracias por esta invitación, aunque sea dicharachera. ¿Fue que dijiste? Dicharachera, sí. Hola, hola, Nardi, buen día. Un placer, John. Bueno, Narti, en este programa queremos conversar y queremos que nos cuente un poco sobre su vida. Sé que, bueno, es una mujer antioqueña, bibliotecóloga, ojo con este detalle, bibliotecóloga, pero una persona que conoce muy bien el mundo de la promoción de lectura. Entonces me gustaría pues que nos contara un poco, bueno, qué hace una mujer que estudia bibliotecología y pues está como muy inmersa en este mundo de la mediación, de la promoción de la lectura. A ver, ¿qué nos puede contar? Bueno, sí, antioqueña, pero también con una raíz profundamente chocuana. Entonces tengo como esas dos fuentes en mi haber. Bibliotecóloga por amor, convicción, profesión y pasión. He tenido la fortuna de poder trabajar en muchos espacios muy diversos desde las bibliotecas y pues como bien lo decías en la presentación, pues he tenido también la fortuna de caminar Colombia con las bibliotecas. No toda, pero gran parte. Y he tenido pues como los vínculos con la lectura, pues desde muy pequeñita. Me relaciono con ella desde antes de saber leer, porque tuve una mamá y un papá que siempre estaban allí pues como prestos a leerme lo que yo les exigía. Y pues siempre como muy dedicada a esto de la palabra, no solamente desde la lectura, sino también desde la oralidad, porque la escritura no me fluye tanto. Eso da mucho susto, la hoja en blanco.
Y llegué pues a, siempre la vida me había como colocado o dispuesto más bien espacios para trabajar con las bibliotecas, pero desde la administración. Sin embargo, por azares del destino, pues llegué a esa biblioteca en la cual Yesid promete aprenderse el nombre corto que tiene, la cual es del Centro Nacional de Memoria Histórica. Y allí se me dispuso algo que no conocía, que no sabía cómo trabajar, y era que quien había en un área del centro, en algún momento de su vida fue promotora de lectura. Y yo creo que los que estamos aquí sabemos que eso raya un poquito el coco. Entonces ella estaba, como muchos de los que trabajamos en estos saberes de las bibliotecas, convencido de que la biblioteca era un centro principal para poder acercar y conocer el conflicto desde una realidad tácita, desde una realidad expresada de muchas maneras, pero que no había muchas herramientas para ello. Entonces me contratan para generar un proceso de transformación a nivel del país desde las bibliotecas para acercar los materiales y los acervos del Centro Nacional de Memoria Histórica. Entonces, lo primero que hay es que no es solamente un informe contenido en varios, sino que estamos hablando de una gama muy amplia que se va desde los materiales bibliográficos, crónicas, cómic, ensayo, investigaciones, balances, testimonios, poesía, pero también hay espacios como los micrositios en los cuales la palabra ahí está a través de entrevistas, a través de cantos, a través de narraciones. Y a mí se me dispone pues como poder empezar a acercar esto, y a través de todo este proceso se empieza no solamente a hacer una formación a bibliotecarios y bibliotecólogos para poder aprender a mediar, porque no es lo mismo mediar literatura general de cualquier tipo de tema a mediar temas sobre el conflicto y la memoria histórica. Entonces es así como empiezo y no llevo mucho, pero siento que me va bien. Bueno, Narti, ¿cómo? A ver, el nombre de la biblioteca. A ver, vamos a aprenderlo a veces. Es Bueno, biblioteca especializada, ¿es? ¿Cómo? es biblioteca especializada en derechos humanos, memoria histórica y conflicto armado. Chiquito. Del Centro Nacional de Memoria Histórica. Sin embargo, pues ahorita se está como disponiendo una acción para poder nombrarla más corto para poder que se lo aprenda. Pero sí es importante hacer el énfasis que es especializada de momento y que eso también marca una diferencia, ¿sí? No es lo mismo que una biblioteca pública, que una biblioteca popular, que una biblioteca barrial o una biblioteca universitaria. Estamos hablando de una biblioteca que está con un eje específico y que todo lo que vayan a encontrar allí necesariamente tiene que abordar estas acciones: el conflicto armado, la memoria histórica y las afectaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. ¿Se lo aprendió, Yesid? Biblioteca especializada en memoria histórica del conflicto armado. No. Del Centro Nacional de Memoria Histórica. ¡Wow! Bueno, y allí pues han surgido mucho tipo de experiencias. Ahí es donde creo yo importante como resaltar las voces esas que no son escuchadas. Las voces no solamente de las víctimas y sobrevivientes a partir de estas investigaciones que generalmente pues son establecidas por terceros, ¿no es cierto? Personas que ya vienen haciendo ejercicio de investigación o los que acompañan los ejercicios de iniciativas de memoria en el territorio, que de todas formas, pues es una voz mediada, ¿no es cierto?
de muchas maneras. Sin embargo, desde la biblioteca, yo cuando en el 2023 me pasan de donde estaba haciendo toda esta línea de bibliotecas, me pasan para la biblioteca. Ya ahí sí me mandaron para donde era. Y yo recuerdo que yo en una feria del libro les dije, yo quiero hacer un micrófono abierto. Y entonces la jefe, pues la líder de la biblioteca, quien es también una bibliotecóloga, me dijo, ay, usted es la que sabe, ¿y eso cómo lo va a hacer? Entonces yo le dije, con un micrófono, o sea, micrófono abierto, 3 2 de frente. Y bueno, ella me copia, ella confía muchísimo como en mi criterio y experiencia y me dice, hágale que yo sé que usted la saca. Y dentro de esos, pues yo no podía estar todos los días en la feria. Tenía que estar 5 días y había otras personas que debían ir. Y recuerdo mucho una señora que adoro profundamente y le dije, yo no, es que vamos a hacer esta actividad y a ella le tocaba liderar una. Y entonces me dijo, entonces que me voy a parar allá y eso es como los de estas religiones que se paran en la calle y empiezan a leer. Y yo le dije, tal cual. Usted se va a parar ahí a leer y que las palabras se las lleve el viento. Ha sido uno de los ejercicios más potentes y a esto es a lo que quiero hacer referencia a esas voces y es que se ha venido consolidando como un espacio para darle voz a esos que no tienen voz, pero que escriben. Entonces, allí van llegando literal. Eso ha sido un espacio re mágico, siempre han habido pues como algunos invitados, evidentemente, pero no son personas que publiquen, que sean investigadores, no, son personas que a partir de su historia, a partir de lo que los ha atravesado, han hecho diferentes ejercicios y así han ido llegando. Y estamos en el espacio y claro, empiezan a escucharse, se ven reflejados, quieren participar. Muchos lo han hecho leyendo sus textos, otros lo han hecho contando su historia, otros simplemente se acercan después y me regalan un abrazo y me cuentan su historia. Entonces, yo quería como a decirles que es tan importante esta revista precisamente por ese ejercicio, porque es que no todo el mundo tiene las posibilidades, las capacidades o la intuición de cómo poder publicar. Entonces, y no solamente como publicar por publicar o porque te lean, sino porque en mi haber desde los ejercicios que he hecho en este espacio, en esta biblioteca, que siempre digo que es la más dolorosamente hermosa de Colombia, es un espacio para sanar, es un espacio para que a través de la palabra no se genere un olvido y no se cobre solamente una voz, sino que es una historia y esa historia atraviesa muchas personas de muchas maneras y seguramente va a ser el espejo de muchas otras. Entonces, yo creo que dejo hasta ahí por si de pronto hay alguna pregunta. Que yo soy muy chicharachera. Sí, hay muchas preguntas. Pero bueno, sí, mira, Nardi, que uno de los objetivos que nosotros nos planteamos con la revista es darle voz precisamente lo que estás diciendo a los que no tienen la posibilidad de publicar. Esa revista nació en el 2019 y ese fue uno de los objetivos, ¿sí? Te tenemos una invitación, ya que hablamos de retos. Dices que de pronto tu reto está en la escritura. Entonces te invitamos a que por allí de pronto una experiencia tuya pueda ser publicada en la revista. Qué chévere, ¿no? Yo Interesante. cartas y generalmente las quemo. Deja una por ahí. Deja una por ahí, no la pasas, no la quemes. Acuérdate de la revista L10. La pasas y no la quemas. Y también a nosotros nos gusta mucho también ese proceso del micrófono abierto, porque es que nosotros consideramos que el E10 es comunitario, es del barrio. Entonces nos gusta el proceso sobre todo de la calle, no encerrarnos en la academia, ¿sí? Porque sí, hemos pasado por universidades, pero no nos gusta tanto la academia, nos gustan más los procesos de
de los barrios, el proceso comunitario. Y mi pregunta es, Nardi, yo estuve leyendo por allí tu biografía, dices que eres bibliotecóloga de la Universidad de Antioquia. Uy, a mí me encantaría algún día estudiar en la Universidad de Antioquia. Uy, es Vamos a lo ver si se me da. máximo. Y dice especialización en estética. Sí. ¿Qué es la estética dentro del campo de la bibliotecología? Bueno, yo, un placer Primera conocerte. pregunta, Hasta luego. John. Bueno, somos Mira, bastante chismosos, si puede saber. sí, se pusieron a hurgar y todo. No, John, me haces una pregunta muy bonita y es, yo tuve también otro título antes de bibliotecóloga y soy tecnóloga en sistematización de datos. Soy de un pueblo donde pues yo tengo una edad ya en la que puedo decir que para mí crecer en unos espacios donde el machismo y el patriarcado eran supremamente fuertes, pues no es ajeno también a lo que me configuró. Pero siempre fui como una niña rebelde. Mi mamá puede dar fe. Pero una de mis rebeldías más grandes fue hacer lo que hacían los hombres. Y cuando nosotros estábamos en el colegio ya a punto de graduarnos, pues estaban empezando a salir los primeros computadores que trabajaba uno en DOS, servían para hacer, eran pantallitas verdes y amarillitas la letra, o sea, se manejaban unas hojas en cálculo impresionantemente complejas y los hombres querían estudiar eso, entonces yo no quise estudiar ni enfermería, ni para maestra, ni quería ser secretaria, ni quería ser porque a mí me daban clases en mi colegio para poder manejar una casa. Tampoco quería casarme. Entonces yo quería hacer lo que hacían los hombres y era estudiar sistemas. Así estudié esa primera carrera. Fue un conflicto impresionante. Toda una mujer que además salía de un pueblo, llegaba a una ciudad que estaba en plena guerra a nivel del narcotráfico. Empezar a encontrar las dinámicas tan diferentes, pero además enfrentarme a una cosa que yo no la entendía. O sea, era hablarle a las máquinas y que las máquinas conversaran conmigo. La oralidad ahí no funciona tanto, ese código binario para mí fue muy complejo, pero me enseñó a pensar de manera muy orgánica, realmente. La estructura mental me ayudó muchísimo. Y mi mamá siempre me suplicó que estudiara teatro. Me decía, estudia teatro, estudia teatro, estudia teatro. Y cuando salgo, yo salí y me iba a casar, estaba comprometida en matrimonio y esta persona siempre me decía que yo era muy bruta. Y en medio de todo un alegato le dije, bueno, yo voy a presentar, bueno, mi hermana se iba a presentar a la universidad, mi mamá me pidió que me presentara con ella para poderla acompañar. Entonces yo llenando el formulario, pues a esta persona con la cual yo me iba a casar, pues le dije que yo, pues que iba a llenar el formulario, que yo no sabía bien a qué presentarme, que a mí me gustaban ciertas carreras. Y bueno, además de reiterarme de su opinión sobre mí, en medio de una gira yo le dije, bueno, entonces si yo paso a bibliotecología, yo no me caso contigo. Y pasé a bibliotecología y no me casé. Y en bibliotecología empecé a construirme, a deconstruirme, a empezar a renacer, a volver a explorar el arte, a disponer mi feminidad desde una manera totalmente diferente, que no era sesgada por unos vicios de un municipio que tiene un peso impresionante, de una disposición de una relación supremamente dañina y tóxica, sino que además empecé a brillar y empecé a entenderme yo y empecé a entender lo que me rodeaba. Y dentro de todo eso empecé a estudiar, empecé a trabajar muy duro con un grupo de investigación en epistemología de la bibliotecología. Y me enamoré, me enamoré. Siempre me ha gustado la filosofía, horrible, terrible, y poder hablar con personas que te enseñaban a estar estudiando, estar investigando, debatir, fue
no, pues lo máximo. Y allí cuando yo me gradué de bibliotecología, dentro de ese ejercicio, pues habíamos hecho todo habíamos hecho toda esa construcción epistémica de la bibliotecología y nos dimos cuenta que dentro de la filosofía, pues ustedes saben que está la estética, que está la ética, que está la epistemología y pues obviamente teníamos como un gran ethos a nivel de la filosofía de la bibliotecología, pero no teníamos casi estética. Entonces me fui a buscar la estética. Y cuando llegué a la estética, el mundo se me cambió por completo, porque fue entender la disposición de que no es una acción de la belleza, que no es una disposición de la arquitectura, que es una disposición de la expansión del ser a través del lenguaje que pueden generar las manifestaciones artísticas. Y ahí empecé a construirme nuevamente, a deconstruirme nuevamente, ya desde una manera del sentir de mi ser a través de la experiencia estética en relación con el mundo, entre ello con la biblioteca. Entonces, por eso estudié, pero se dieron cosas muy diferentes a las que me imaginé y a las que por supuesto crearon. No sé si contesté tu pregunta, yo. Wow. Uy, bueno, primero que todo no sabía que la bibliotecología rompía corazones así de fuerte, ¿no? Mm. Eso fue, uy, qué sentencia. Em, Me llama mucho la atención una cosa, Narti. Eh, yo tengo como una frase que he venido aprendiendo así en los últimos años alrededor de la promoción de la lectura, y es que promotor no come promotor, ¿sí? Es decir, si vamos a hablar de promoción de lectura, yo creo que sí hay que tener un acercamiento profundo para entender qué es eso, ¿sí? Y es un fenómeno bien interesante, pues porque yo sé que hace 20 años a nosotros en Tejedores de Sociedad con John, cuando nosotros ingresamos como a este mundo, nos prometían que era el proyecto, ¿no? Un proyecto de vida alrededor de los libros, la literatura, y se ha ido cambiando, cambia de nombre. Por ejemplo, a mí me gusta mucho hablar más sobre el promotor, porque también es un concepto filosófico, ¿sí? Que es estar antes de, detrás de, ¿sí? Que la mediación, pues, es un ejercicio como más cercano, no sé. Entonces, su merced dijo algo muy interesante, y es aprender a mediar, ¿sí? ¿Cómo es ese aprendizaje de la mediación? Viéndolo, digamos, desde el campo en el que su merced se ha movido, que es, por ejemplo, cuando uno habla del conflicto armado, que es un tema tan importante para el país, pero muchas veces peligroso, estigmatizado, es complejo, o sea, y entender ese dolor, esa sanación de la que nos habla, ese olvido, esas voces, esas historias, ¿no? Que pues es innegable que un conflicto como el que sucede en nuestro país, pues todos estamos permeados, ¿no? Desde la manera en la que nos relacionamos, en la que hablamos, hasta nuestro lenguaje, ¿no? Tiene un poco de ese discurso del conflicto, ¿no? No es que me flechaste, uy, me mataste, Me ¿sí? mataste. Uy, no, me voy a morir de amor, o sea, mira cómo estas palabras se van urdiendo también en nuestro lenguaje. Entonces, no sé qué nos pueda contestar desde ahí, Nati. Pues mira, esa pregunta es muy amplia, realmente, y es muy difícil de contestar en una sola intervención. Pero voy a tratar de hacer como un esbozo general y es que hay un afán constante desde hace muy poco, porque no hace mucho se podía hablar de conflicto armado. En los 90 eso no se podía hablar. Eh, en los, en los 80 era bien complejo. Mm,
Y claro que las voces estaban y habían muchas acciones de muchas personas, pero generalmente en los territorios eran cuchicheo. Y quiero que cuando estemos hablando de estas acciones no pensemos solamente en las capitales, ni en los lugares donde nos podemos empezar como a organizar de una manera más abierta y la disposición de la escucha es otra, o incluso la colectividad es diferente. Hablemos de toda Colombia. Y ahí sí voy a pedir de parte de todos que pensemos en estos territorios donde tú hablabas y te podían inmediatamente matar o te podían desaparecer. Entonces, cuando empezamos a hablar del conflicto, no es hace tanto. Y a nivel de historia, eso es hace 3 microsegundos atrás. Entonces, hay como un afán. Y creo que pasa en todos los espacios. Cuando tú estás en una relación supremamente caótica y sales, lo primero que haces es sacar por cualquier parte todo lo que tenías acumulado. Y siento que eso nos está pasando como sociedad. Entonces, pensarse en cómo mediar acciones de lectura para el conflicto, lo primero es, hay una particularidad muy grande y es que cuando se empieza a formar, muchos esperan que abordar el conflicto o una mediación de literatura en el conflicto es precisamente abordarlo con personas que han vivido en su propia piel el conflicto. No, esa es la primera acción. Hay que pensar que no es solamente que hay mucho tipo de personas que no han vivido de manera directa el conflicto, que lo cargan en la historia de sus familias, pero ni lo conocen porque muchas veces aún siguen silencios. Entonces, empezar a pensar que cuando uno llega, ay, vamos a leer sobre conflicto armado, entonces, ay, es que no, hay que tenemos que pensar en las víctimas. Entonces, nosotros no conocemos víctimas y no sabemos cómo trabajar con víctimas. Es el primer estigma que yo diría, hay que abrirse un poco, porque hay que hablar con todas con todas las personas y más con aquellas que no lo han vivido. Ya tuvimos un no en la vida y creo que nos dolió mucho a todos. Entonces, no aportemos más a esa respuesta en consecución. Lo otro es, Yesida ha tenido el placer de padecerme este año a través de unos procesos de formación y hay algo que siempre reitero y es el autocuidado. Porque, ¿qué pasa? También cuando nos ponemos a mediar acciones de lectura, pensarse de que no me va a doler o de que yo puedo manejar cualquier cosa, eso no es así. Y no todo lo tenemos que manejar y tenemos que ser muy conscientes de cómo nos afecta, en dónde y cómo podemos acompañar varios procesos a nivel de autocuidado cuando trabajamos con la mediación de lectura en conflicto armado. Acompañarnos de las personas que son. Yo en alguna oportunidad con unos promotores de lectura dije yo, pero es que ustedes para qué se ponen a ir con las víctimas directas de una mesa de víctimas que están súper organizados, que la tienen reclara y se van a decirles, el mundo tiene conflicto, o sea, pues enséñale algo, o sea, enséñale que tu capacidad intelectual puede ser un poquito más amplia. Se pueden estallar mucho tipo de cosas y nosotros al ser mediadores o promotores no somos psicólogos. Y hay grupos poblacionales que requieren acompañamiento de personas profesionales porque tú no sabes en qué medida o en qué nivel de dolor o en qué etapa del proceso está esa persona. A mí me han pasado muchos cacharros, pero me han pasado unos en los que he tenido la fortuna de tener compañía o por lo menos profesionales que puedan abordar los casos, ciertos casos. Y uno empieza a tener ciertas herramientas porque también pues yo no soy psicóloga, soy bibliotecóloga, quiero dejarlo claro, pero también he aprendido que hay acciones que tú tienes que acompañar necesariamente y hay cosas que tienes que parar. Y dentro de eso también, y eso pues dentro de ese proceso de formación que hacemos a bibliotecarios y mediadores es cómo la lectura, la escritura y la oralidad debe tener unos pasos y unos pasos que no debemos saltar, porque si saltamos podemos dejar heridas abiertas y eso es muy delicado. Entonces, ser muy conscientes del autocuidado y ser muy conscientes del cuidado del otro. Eso en algunas partes lo llaman acción sin daño. Yo
estoy convencida que uno puede tratar de hacer el menor daño posible, pero no significa que no vaya a doler. Y no significa que las cosas con las que trabajas no van a generar reacciones en algunos momentos muy fuertes. Pero creo que hay muchas herramientas que puede uno ir aprendiendo a usar y que tiene que ser una cosa mediada en el tiempo. No es hacer, ay, vamos a hacer en la actividad de la biblioteca o del colectivo, vamos a acercar el conflicto armado y entonces nos inventamos pues la lectura. Si te vas a meter en esto, es hacerlo con cuidado, con planeación, con mucha coherencia, con mucha ética y pensarse en acciones que puedan acompañarse en el tiempo para poder que eso no sea como, ay, voy a venir a hablar solamente entonces de esta X masacre y dejar a las personas que de pronto nunca han tenido acciones como, oiga, venga, espere, o que hayan vivido eso y las hayas dejado abiertas. Entonces, poder hacer acciones y acompañamientos en el tiempo me parece lo más asertivo y ético posible. Y ya, truquitos muchos. ¿O no, Yesid? Bastante, sí, ya he visto que, bueno, tuve la oportunidad, sí, de este año asistir a unos espacios que son Arti en Bibliored, en la Biblioteca del Restrepo. Fue muy interesante porque, pues, nos sabía cómo desarmar para empezar a reflexionar sobre esas cotidianidades. Por ejemplo, que revisáramos empezar una actividad revisando nuestros bolsillos, nuestras mochilas, las maletas, en fin. Es muy interesante. También tuvimos la oportunidad de estar en la feria del libro de Bogotá. También fue muy, creo que dijo algo muy bonito, una palabra que se nos olvida y muchas veces siento que cuando se repiten otras voces resta esa importancia y es la posición ética frente a la vida, ¿no? El respeto, la coherencia, que es tan importante. El autocuidado creo que es un elemento clave. No sé si yo quiera preguntar algo porque tengo una pregunta, pero bueno, dale. Sí, sí, sí. Me gustaría que nos hablara de dos categorías que yo tengo por acá, que copié, haciendo un poquito como el rastreo de tu vida y de lo que dijiste hace poco en una conferencia que creo que también estuvo Yesid, estuvo Leo, los escuché por allí preguntando y estaba creo que Derly bueno, en una conferencia creo que el 24 de octubre, bueno, no me acuerdo, pero sí fue creo que fue en estos días. Bueno, y hablabas de la biblioteca como escenario de resistencia, que cuando yo frecuentaba mucho la biblioteca del Tunal, yo vivo acá en Ciudad Bolívar, que en una época, sobre todo a principios de siglo y terminando terminando el siglo pasado, la frecuentaba mucho. Yo iba a la biblioteca y yo no decía, bueno, voy a hacer un acto de resistencia. Y yo creo que muchos que frecuentan una biblioteca no dicen, bueno, mamá, voy a ir a hacer un acto de resistencia, ¿cierto? Creo que uno va a leer, a hacer otras cosas. Me gustaría que hablaras de esa categoría y también del propósito de tu vida que dices es la creación de ecosistemas bibliotecarios vivos. ¿Qué es eso? La creación de ecosistemas bibliotecarios vivos. Esas las dos categorías. Bueno, empecemos por la primera. Y ustedes no me preguntaron por qué estudio bibliotecología. Entonces, aquí toca decir por qué. Para no casarte, ¿no? ¿Cómo estuviera de feliz ese hombre? Sí. Eso. Una nueva además, esa era la excusa, ¿no? Bonita excusa. Bueno, es una buena excusa, ¿no? Fue o sea, la saqué del estadio. No, realmente miren, la biblioteca como tal es la única instancia social, es la única que permite a todo el mundo. Las escuelas no permiten a todo el mundo porque no todos podemos estudiar. La salud no permite a todo el mundo porque no todo el mundo la podemos pagar. Las disposiciones religiosas, independiente de la que sea, cualquier profesión de fe, cualquiera, pues tiene solamente un grupo. A nivel económico, no todos tenemos la misma
posibilidad adquisitiva. Entonces, el único espacio en el que va todo el mundo es la biblioteca y al que se le recibe a todo el mundo. Y con todo lo que he caminado y con lo que he aprendido y con lo que he visto, definitivamente una biblioteca bien manejada, una biblioteca con una capacidad de escucha, con una disposición de sensibilidad sobre el desarrollo de lectura, escritura, oralidad de su contorno, consciente, clara, es lo más peligroso que puede haber, porque le permite el acto de resistir de manera natural a las personas. Las bibliotecas son refugio. Necesariamente allí va todo el mundo y realmente van es porque allí cabemos. Y no está mal lo que seas, estás allá y allá se te percibe y se te acepta. Además, se te permite dar voz de cualquier manera, bailando, cantando, brincando, jugando, conversando, tejiendo, leyendo. Y oh, qué problema cuando tú sabes cómo dar una buena lectura, porque le das conciencia al otro, ahí resistes. Cuando tú te vas y, ay, yo quería ir a leer un cuento, sí, pero el cuento te llevó a otro, y te llevó a otro y te generó. Por ahí hay una entrevista muy bacana de un man que empieza a decir, voy a decir, no voy a decir quién, pero es X señor, joven, y le preguntan, y tú eras pero tú eras de derecha, ahorita el man es de izquierda. Entonces le dicen, ¿pero qué te pasó? Me puse a leer, me puse a estudiar. Entonces, cuando tú tienes esa posibilidad de en una biblioteca encontrar la voz, la expresión, el ser, la disposición de las expresiones de una cultura y además te posibilita el generar un proceso de deconstrucción en ti a partir de la lectura y que te posibilite la acción de poder compartir con el mundo a través del lenguaje, ya sea desde las tertulias, ya sea desde los debates que los necesitamos tanto, ya sea desde el conversar, desde la diferencia. Dime si no es un acto de resistencia en medio de este mundo de caos, en un mundo que está atravesado totalmente por el neoliberalismo y que nosotros tenemos que pagar la internet para poder conectarnos. Entonces, hacer consciente y que una persona esté consciente de su contorno, de su disposición, de su existencia, de su felicidad, de su posibilidad de caminar en el mundo y de poder construir con los otros desde el lugar que sea de una manera clara. Creo que es el acto más claro de resistencia que podemos tener y lo brinda un espacio como es la biblioteca. Entonces, no sé si contesté yo en tu pregunta. Sí, 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 claro que sí. Y la de creación de ecosistemas bibliotecarios vivos, esa categoría. Sí, mira que es que todo, todos los procesos en una biblioteca, la mayoría los dividimos. Entonces, los que compran los libros, los que administran el personal, los que disponen los diferentes software para poder acceder al material, los que hacen la planeación cultural, los que hacen la referencia, los que hacen la limpieza, el que está de vigilante, los que hacen los clubes de lectura, los que se van para el territorio, los que hacen el préstamo, todos empezamos a dividirlos como si fueran tareas por separado. Todo eso tiene que estar integrado, tiene que ser, así como la naturaleza, un proceso en el que se va transformando, pero que tiene que ser como una espiral, que van unos procesos de reaprendizaje, pero que se vaya creciendo y no puede estar desarticulada como un ecosistema vivo, pues porque las bibliotecas si hay algo que tienen es vitalidad desde la misma existencia. No hay nada más desconcertante que uno llegar a una biblioteca y ver los libros perfectamente ubicados sin haberse movido siquiera y que el polvo está encima. Cuando una biblioteca tiene eso, la biblioteca no está viva. Cuando una biblioteca tú llegas y es totalmente sola y no va ni mejor dicho, no van ni los fantasmas porque ya se asustaron. A esa le falta vitalidad porque la palabra necesita crearse en la biblioteca. Y desde muchas maneras, no solamente desde las herramientas tecnológicas que son requeridas y necesarias hoy en día, porque además naufragamos en un mar de información asqueroso, sino que además tenemos que tener la capacidad para poder que lo que tengamos esté integrado y que posibilite ser reconstrucción entre uno y el otro para poder que esto nos genere como un ciclo
un ciclo vital de vida y resistencia. A eso me refería, querido John. No, y me parece vital, por ejemplo, hablar sobre esa resistencia, porque yo sí creo que el concepto de biblioteca se ha ido transformando. No solo desde esa mirada institucional, las apuestas que se hacen en las colecciones semilla que se envían a las diferentes bibliotecas del país, el trabajo arduo que se hace desde la Biblioteca Nacional y sus programas también de escritura, de lectura, que me parecen profundos, y por supuesto permeado por la oralidad porque somos un país oral. Ese concepto de biblioteca también lo va cambiando la misma, o lo va construyendo, digámoslo así, las mismas comunidades. Claro. Tuvimos una experiencia muy linda y fue cuando hablamos sobre, por ejemplo, este año del Catatumbo, ¿cierto? A raíz pues de estas cosas desafortunadas del conflicto, pero conocimos dos bibliotecarios. Tuve la oportunidad, gracias a Narti y el Centro de Memoria, a la biblioteca, de conocer a dos mujeres maravillosas. Una de la Gabarra, la biblioteca de la Gabarra, y otra persona Emily, de la biblioteca de Tibú. Eso es en el norte de Santander. Y creo que cuando John nos hablaba ahorita con sus preguntas sobre la resistencia, sí siento que muchas veces el quehacer del bibliotecario, ejercer este rol desde la biblioteca, puede hacer que lleguemos a lugares en los que si no es por ese medio no podríamos entrar, ¿sí? Entonces no sé, Narti, que nos pueda hablar sobre eso. Yo sobre quiero complementarte algo. Sí, dale. Y es que tuvo Yesid la posibilidad de conocer estas dos mujeres extraordinarias, porque además nos dieron sopa y seco en cómo se puede vivir y hacer la lectura en momentos tan críticos como son los de acciones de afectación a los seres humanos, para no nombrarlo de otra manera. Pero también quiero que Yesid recuerde que no solamente las conocimos a ellas, hicimos el ejercicio de conocer el Catatumbo, porque también es que al centro se le olvida conocer el territorio. Entonces, antes de traer a estas mujeres, yo le dije a Yesid, bueno, él me paró bolas, todo hay que reconocerlo, Yesid me paró bolas, porque yo le dije, yo voy a hacer algo, pero yo necesito preparar. Y le dije, yo quiero que abordemos el Catatumbo desde tu club de lectura, porque es que cuando uno piensa en Catatumbo, y el ejercicio que nos hizo Yesid fue maravilloso, porque fue pensarse el Catatumbo, entonces, coca, violencia, guerra, muerte, X. Y después de todo un ejercicio de acercarnos al Catatumbo, encontramos que es selva, que es vitalidad, que es aire, que es arte, que es resistencia, que es amor, que es abrazos, que es una gran comida, que es una tierra mágica, que son personas expresivamente hermosas desde la cotidianidad, que tiene un lugar importante en la historia del devenir en Colombia. Entonces, no era solamente conocer estas mujeres y traerlas al centro, sino el centro conocer también ese lugar. Y ahí cuando ya vinieron, cuando ya pudimos sentarnos, fue ellas mostrarnos esa realidad de la que sí es muy dura, pero que no es la única. Y que nos enseñaron que incluso dar teta es importante en una biblioteca. A Yesid eso lo marcó impresionante y creo que todo el mundo, ahí yo le cuento a John porque esa sí no quedó grabada, no tienes cómo verla, John, que pesar, pero hubo un momento empezando el conversatorio, esta mujer estaba tan halagada de que la hubiéramos traído, que ella estaba extremadamente nerviosa y empezó a hablar. Ella se quebró y voy a contar una infidencia de Yesid. Yo le pasé a Yesid un abaniquito, un pedacito de papel para poder porque estaba al lado de ella, yo la tenía enfrente y se lo pasé a Yesid. Y Yesid empezó a hacer eso, a ventilarse, y le dije, ¿para que le des aire? Porque ella necesitaba aire. No, se lo tomó todo.
Y yo ahí No, estamos. primero necesitaba ir yo. Sí. Ella empezó a llorar porque ella se hizo consciente en ese momento, ella después me contó porque empezó a llorar. Ella se hizo consciente de lo que le estaba pasando porque ella no lo hacía consciente de la misma manera en que nosotros lo veíamos, pero ahí hablando con nosotros, ella lo hizo consciente en la forma en como nosotros la vemos a ella. Por eso se quebró ella y empezó a llorar y empezó a hablar de una manera tal, a contarnos lo que hacía en la biblioteca, que realmente son acciones tan sencillas como lograr entender que hay un niño que tiene hambre porque está llorando y la mamá no le baja leche y ella en ese momento está amamantando, entonces darle amamantar a ese bebé. O como poder entender que hay un niño que no maneja la lengua española porque es de una comunidad indígena y no entiende nada, pero que puede generar a través del dibujo acciones de expresión. Y que los adultos que no pueden decir nada porque es que están sin la tierra, están desplazados, tienen hambre, tienen la familia y ellas los ponen a cantar y a dibujar para poder seguir adelante con lo que tienen que seguir adelante. Y lo único que uno les preguntaba a ella era, pero ¿cómo lo hacen? Y ella se tupía y decía como obvio, pues con amor, o sea, el conocer el otro desde el amor. Todo el auditorio lloró, ese auditorio entero, que además se nos estalló, estaba en un mar de lágrimas colectivo y en un silencio respetuoso impresionante. Entonces, ahí, estos son como los tipos de acciones de mediación de lectura que a mí me parecen importantes. No es solamente traer al catatumbo, es acercarnos al catatumbo, entender al catatumbo, escuchar al catatumbo y después poder conversar con el catatumbo directamente y seguir consciente como en él. Creo que dejo ahí. Sí, la tierra del trueno, ¿no? El catatumbo no se tumba, no creo que hablábamos tanto. La sala, si no estoy mal, se llamaba La la sala escucha. sala, la sala escucha. Vea qué tan valioso es ese otro elemento, ¿no? Dentro de estas conversaciones, hablar sobre el conflicto, ¿no? No es fácil, pero yo creo que también uno de los grandes aprendizajes que he visto, digamos, en ese ejercicio que hace Narti tiene que ver con este otro sentido, ¿no? El escuchar, que también no es tan nuevo, no es tan nuevo, solo que a veces se nos olvida. Pues yo Es, siento que es perentorio hoy en día. Y creo sí, que deberíamos decir lectura, escritura, oralidad y escucha, y escucha. porque no sabemos escuchar. Estamos como estamos porque el otro puede decir hasta misa y no sé, John, ahorita cuando dijiste que escuchaste lo del club de lectura, porque eso fue una conversación sobre algunos clubes de lectura específicos y yo ahí y estoy convencida de ello. Necesitamos escucharnos y generar espacios para poder escuchar desde la diferencia es vital hoy en día. Yo estudié con monjas y había nosotros teníamos una materia y creo que era como cada 15 días o cada mes, no recuerdo, pero se llamaba debate y nos enseñaban a debatir. Y a mí, pues en esa época era la cosa más sencilla porque era una cosa natural, que vos tuvieras una diferencia o una diferencia con el otro y podías conversar, no matarte. Yo ya no, ni siquiera lo escuchamos, lo matamos. Entonces creo que dentro de esos ejercicios de escritura, de oralidad, pero también de lectura, aprender a escuchar es vital, sobre todo escuchar lo que no estamos de acuerdo, porque escuchar lo que estamos de acuerdo es muy fácil. No, y en la vida, en muchos aspectos, escuchar es complicadísimo. Y en la actualidad, con todas estas herramientas tecnológicas, es más complicado. Pero sobre todo romper esas radicalizaciones, creo que ahí es donde está el reto. Mira, Narri, yo soy profe y dentro de una institución académica que seguramente tú has acompañado en los colegios públicos, pues ya sabemos que la biblioteca cumple un papel fundamental en los procesos de formación, investigación y acompañamiento a la comunidad educativa. ¿Qué se está haciendo bien en la biblioteca de una institución pública
y qué falta por mejorar. ¿Qué falta por mejorar? ¿Es la pregunta? Bastante. Sé que se está haciendo bien en las bibliotecas de las instituciones Mira, públicas. Pues yo trabajo en un colegio público y en una universidad privada, pero bueno, en general, ¿qué le falta a la biblioteca de estos espacios académicos, de la biblioteca del colegio, la universidad? una ¿Y qué cosa falta? súper sencilla, y es recordar que a la biblioteca se va a hacer feliz, no necesariamente aprender una lección. Yo puedo hacer muchas cosas y puedo aprender muchas cosas, pero si a mí eso no me hace feliz, eso no queda, se vuelve una cosa súper, y hoy en día es súper fácil de copiar. Es la sensibilidad de que podamos ser y ser felices, construir desde la felicidad. Yo siento que a las bibliotecas nos falta mucho todavía, muchísimo. Una de las cosas que nos falta es tener la capacidad de poder manejarlas en las nuevas contemporaneidades. No es lo mismo hablar de promoción de lectura o de acceso de información a una persona de mi edad, a decir a una persona de unos 20 años, como a decir de un peladito de 12. Son estructuras totalmente diferentes. Y la biblioteca debe poder hablar todos los lenguajes de todas las generaciones. La X, la Y, la Z, los boomers. Y no lo hacemos. Y las bibliotecas, por ejemplo, el reto ahorita, tanto de las bibliotecas universitarias como de las bibliotecas escolares, es entender que son soporte para el apoyo de los desarrollos educativos. Pero es que la educación no es solamente la información, también es el ser. Debemos integrarnos a también pensar que hay que seguir cultivando el ser. Es como cuando vamos al gimnasio todos los días solamente para estar flacos y bellos, pero no leemos nada, o sea, de todo un poquito. Hay que hablar de todo un poquito. Y creo que eso sí nos falta un poco sobre todo en las instituciones educativas, que además no cuentan con los recursos suficientes. Y no siempre está el personal, no siempre está a la disposición. Eso varía muchísimo. Las que más varían son para mí, las bibliotecas escolares. Pero tienen una ventaja, y es que tienen docentes como tú. Pero también hay que apropiar a la comunidad educativa. La comunidad educativa no es el profesor ni el estudiante, son los administrativos y son los padres de familia. Y así como las bibliotecas públicas tienen los GAF, pues las bibliotecas escolares también deberían tener sus grupos de amigos consolidados para poderse apoyar, porque una golondrina no lleva el verano. Sí. Ay, qué bonito esa reflexión. Me gusta eso, de ir a la biblioteca a hacer un espacio de encuentro, ¿no? También de felicidad, a descubrirnos también allí. El tiempo se nos está acabando. También de resistencia más grandes. Sí, claro. En este mundo, la infelicidad es lo más grande que hay. O sea, si usted es feliz, le está ganando el sistema. Claro. Por claro, todo el camino. Claro, porque casi como que como si estuviéramos pensado, tuviéramos ese chip de esa infelicidad, de que cuando se nos derrumba, de las oportunidades, ¿no? Pero yo sí creo que la biblioteca es un nido de encuentro. Se nos está acabando el tiempo, pero aquí quedan unas cosas grandísimas. Yo creería, primero que todo, Nati, pues decirle que esta es su casa, bienvenida, necesitamos sus cartas que escriban, porque otra cosa, bueno, pues ella es modesta, ¿no? Yo he leído algunas cosas y a mí me parece que para nada se asusta con la hoja en blanco. Entonces, eso es importante. Nati nos ha hablado de cómo llegar a la biblioteca y encontrar un espacio que se construye. Nos habla del autocuidado, de la importancia, ¿no? Hemos hablado de la biblioteca como un acto de resistencia también. Y hay una cosa que no quisiera que se nos fuera antes de despedirnos, y es la literatura del conflicto. Consideramos que hay una literatura del conflicto. Yo a veces pienso que nuestros escritores están en deuda también con nuestro país para hablar sobre el conflicto, pero no desde esa mirada marginal,
casi rastrera, un poco boyeriza, en escarbar las historias de los demás, contar el dolor de otros y casi convertirlo como en un espectáculo de la sociedad, sino todo lo contrario. He conocido casos cuando entra uno a mirar acerca, por ejemplo, sobre los testimonios, ¿no? Que es un trabajo de verdad monumental y creo que es una de las cosas que más le aporta al país, a la memoria del país, lo que ha hecho el Centro de Memoria Histórica. Y es que también la guerra crea otros espacios, encuentra otras familias, hay otro tipo de posibilidades, no sé si eso tenga que ver con eso que llamamos esperanza, pero ¿qué podríamos decir sobre esa literatura del conflicto? ¿Cómo entenderla? No la conocemos. No la conocemos, pero sí la hay. Porque recuerden que el conflicto armado no es solamente en Colombia, recuerden los exiliados, recuerden la mano de nuestros compatriotas que están viviendo y existiendo por fuera y que tienen grandes actos de resistencia desde la literatura, porque es lo que más les queda. ¿Las hay? Sí, pero que las conocemos, no, porque así como la finalidad que tienen ustedes con la revista de poder dar voz, es que las voces puede que estén, pero es muy difícil de recabarlas. Y se los digo pues por el micrófono abierto también que he venido acercando y por los ejercicios que he visto de nuestros compatriotas en el extranjero. Es la palabra. Lo que a mí me parece es que nos falta, claro, los del Centro Nacional de Memoria Histórica pues tienen la posibilidad, la Comisión de la Verdad pues obviamente ahí está, pues y necesariamente esos son acciones que demarcan un tipo de investigación, así sea contado de la manera literaria que sea, pero que el proceso está, es impresionante. Es impresionante ver los procesos de creación literaria que tienen comunidades como la LGTBI, la disposición de los compatriotas en el extranjero, donde solamente incluso las cartas es lo que pueden existir. La disposición de poder pensarse en las acciones que se hacen a través de exposiciones, de fotografías, de música. La música es súper importante. Entonces, ¿qué está así? Yo creo decir que lo que nos falta es buscar y empezar a tener la convicción, porque no todos quieren que sean publicados por miedo o por dolor. Entonces, también respetar eso desde la disposición y agradecer en el momento que a uno le acontece. Pero también saber y referir y empezar a dar espacio para que esas voces estén, tanto desde la escritura como desde la oralidad, porque a veces es más fácil para muchos poder compartirlo desde la oralidad. Entonces, por eso también celebro mucho este espacio en el cual me siento muy halagada que me hayan invitado. Creo que tienen mucho camino por delante y a muchas personas que buscar, que seguramente soterrando van a encontrar y van a ver que el conflicto armado nos permea de todas las maneras. Entonces, lo van a encontrar. Sí. No, y vamos a seguir, yo creo que vamos a seguir invitándola, necesitamos hablar, ya se me pasa por la cabeza invitar a nuestras bibliotecarias, amigas de allá de ese gran Catatumbo. John, ¿qué tenemos por decir para irnos? John, te silenciaste. Micrófonos. Eso. No, eso, ahí. Ya. Muchas cosas todavía por decir, muchas preguntas que quedan por allí para una próxima ocasión. Para cuando de pronto compartamos la piña que sembraste. ¿Ya te la comiste? ¡No puede ser! ¡Qué miedo! Lo vi por ahí en Instagram. No, todavía no me la he comido. Hoy me la como. No sé, nos invitas, hacemos un juguito de piña y seguimos charlando porque si hay muchos cuestionamientos que me hago yo como profesor y que digo, bueno, ¿cómo me acerco a un chico de sexto, de bachillerato de séptimo, inclusive a un chico de grado 11, que son tan indiferentes a lo que pasa? ¿Será que estamos fallando nosotros como maestros o son las mismas dinámicas
¿Qué pasa allí? A veces uno se va frustrado. Pero bueno, igual seguimos resistiendo frente a todo esto que nos pasa, frente a las frustraciones y bueno, con esto que nos motiva mucho, que es la revista, la revista. Muchas gracias, Nardi. Un placer conocerte. Lo mismo digo yo, muchas gracias a ti y a Yesid, por supuesto, que me convenció de que en un día de trasteo sacara el ratico para hablar con ustedes. Bueno, y esperamos haber sido ahí también La piña. Para ir acomodando las cosas. No quisiera pasar sin pues contarles un poco. Este proyecto continúa en arte. Usted es la primera persona la que abre esta nueva fase, esta otra etapa de este proyecto que llamamos L10. Y también pues para saludar a Margarita, que es la persona que está aquí en el diseño de la página, de la edición, que vienen cosas muy pronto, en donde vamos a hacer el lanzamiento de nuestra revista en digital. Por supuesto, vamos a seguir haciendo antologías porque a nosotros nos encanta el olor del papel, nos gusta compartir. Sí, eso es vital para nosotros y para escuchar las voces de las demás personas. Nos interesa mucho saber qué se está escribiendo en los territorios, cuál es la voz de los jóvenes, ¿sí? Y eso nos va a permitir entendernos un poco también quiénes somos. También un saludo para Leonardo Becerra, que es otra de las personas que ha estado acá trabajando alrededor del proyecto, a Derly Rodríguez, que también está con nosotros. Es un grupo pequeño, pero poco a poco la invitación es que vaya llegando la gente, los artistas. Necesitamos ilustradores, cantantes. Carolina Zapata, Yesid, Giovanni Páez, Flecha Roja. Flecha Roja, que hizo este diseño hermoso. Mira esta revista. A Julián Otero, un gran amigo. No sabemos en dónde está, pero desde acá nuestro corazón está con usted. Usted lo sabe, Juliancito. Y a Germán, que es uno de los grandes, uno de los poetas que hemos descubierto, Germán Vargas. Y quiero despedirme con un poema de él, si me lo permiten. Se llama Canción Silenciada. La sombra de la hoz opacó la mañana. Aguas muertas bajaron por el filo de la loma, con pequeños pensamientos desmembrados. La mala hora se vino encima. L fue violada y desgarrada en el rastrojo. A I, un machete la separó de su tilde. Despellejaron a D y a E con la navaja. Y 12 horas dieron a R de salir del rancho humilde. La sombra de la hoz opacó la mañana, nubes grises desataron tormentas de sierras y de rifles, destrozando voces y también verdades. La vida es poca cosa para los que aman silenciar. S cavó su tumba al lado del totumo. Un tiro esperó a O detrás del caserío. La muerte jugó al blanco con C y ahí le cambió las vísceras por piedras de río. Con palo a rompieron su vientre y con un hacha extrajeron su memoria. Un cuchillo deshojó a L su pecho y con pala enterraron su historia. La sombra de una hoz opacó la mañana, vientos negros golpearon bocas que gritaban lo innombrable. Malaya, haber sido piedra en zapatos de dioses asesinos. Un abrazo, nos vemos pronto. Una invitación, 5 de diciembre, Biblioteca La Fuga. Vamos a estar allí por parte de L10, otros escritores, hablando de poesía y memoria. Un abrazo, gracias. Nos vemos entonces el 5. Muchas gracias por la invitación, muy halagada. Claro que sí, bienvenida, esta es su casa. John, te invito entonces a piña, pero no esa. Bueno. Otra entonces. Listo, dale. Chao. Chao, un abrazo. Gracias.